Bienvenidos nuevamente a continuar de repente una nueva sesión conmigo. Bueno, cierto es, hoy nos toca un tema bastante interesante, podría decirlo yo, desde el enfoque de lo que es el interés que puede haber, sobre todo desde las sociedades, para poderse anexar, para poderse involucrar con acciones que vienen llevándose a cabo durante todo este proceso evolutivo que tienen las sociedades, ¿no? Uno de los problemas más grandes a partir del siglo XIX, ¿no? En que sí se ha incrementado de manera bastante preocupante, vamos a decirlo así, ¿no? El tema de cambio climático, ¿no? Eh, el clima, pues como sabemos nosotros, día a día va cambiando, ¿no? Alterándose definitivamente porque el hombre, pues en realidad, en vez de, como lo digo yo siempre, ¿no? El hombre en vez de ir en un proceso hacia adelante, ¿no? Va a girar o va a entornarse porque por lo mismo que su vida y el mundo es cíclico, ¿no? Entonces, en definitiva, muchas veces los procesos en vez de incrementarse de una manera un poco más sustentable, como se diría, pues yo creo que si no se hace si no se hace la proyección ni la forma de adaptarse de repente, ¿no? Como nosotros como sociedades, vamos a ocasionar que este cambio climático se incremente, ¿no? Así como lo diría quizás Al Gore, ¿no? En esta frase que nos pone de una forma de sensibilidad de repente para que nosotros podamos percibir qué es lo que está pasando, ¿no? Al Gore dice, somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para lograrlo o al respecto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comenzar a analizar esta pequeña frase de Al Gore porque en realidad pues es bastante subjetiva, ¿no? Es cierto, lo vuelvo a decir, ¿no? Que somos una de las generaciones en que está de una de las maneras evolutivas, ¿no? Y ese cambio, esta evolución que tenemos nosotros como sociedades, hacen que conllevemos a muchas más circunstancias que puedan dar, ¿no? Uno de los efectos, tal vez, del cambio climático con un enfoque social y de salud puede haber sido lo que conocemos nosotros como el famoso COVID, ¿no? 2019 que hubo, ¿no? Consecuencias definitivamente también por las circunstancias en las que hoy en día vive el ser humano, ¿no? Entonces, la verdad que lo importante de poder analizar este tema de cambio climático ha llevado a que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? A filosofar de repente o quizás a interpretar cuál es la consecuencia y a qué se debe y cómo se forma o qué es lo que pasa, por qué el cambio climático está afectando hoy en día, ¿no? Estos nuevos cambios a estas sociedades, ¿no? Entonces entendamos primero un concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por cambio climático, ¿no? Cierto es que el cambio climático se va a referir a esos cambios, ¿no? A largo plazo que han habido durante todos los procesos evolutivos que ha tenido la Tierra, ¿no? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas o los patrones climáticos, ¿no? Estos cambios pueden ser naturales debido a muchas variaciones, ¿no? Pueden ser a las actividades solares, a las erupciones volcánicas, a movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir del siglo XIX, este cambio climático, como lo decía en un inicio, se ha ido incrementando, ¿no? ¿Cómo se ha ido incrementando? En realidad, pues porque a partir del siglo XIX las industrias han producido o han sido las que han provocado que haya una producción en masa, ¿no? Esa producción en masa es la que ha ocasionado de alguna manera que haya efectos de gases invernaderos, ¿no? Es decir, ¿no? En realidad, pues estas actividades como principal motor, ¿no? De estos cambios climáticos han surgido a raíz del uso el uso y el desuso, voy a decirlo así, ¿no? De lo que son los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles. En el siglo XIX fue el uso masivo, lo que era el carbón, ¿no? A inicios del siglo XX, cuando ya hay vehículos a combustión, ¿no? O máquinas a combustión, no vehículos necesariamente, sino máquinas a combustión, el uso del petróleo, ¿no? Posteriormente el uso del gas, ¿no? Y bueno.
Todo esto ha ocasionado que haya ese famoso efecto de gases invernadero, ¿no? Que finalmente viene a ser, ¿qué es un efecto de gas invernadero? Que viene a ser como una burbuja, ¿no? Como un domo, donde podemos vivir como una bola de vidrio dentro de eso, donde los gases llegan a la atmósfera, ¿no? A la capa de ozono y retornan, no salen de eso, ¿no? Y esto es lo que ocasiona que haya mucho más calentamiento global, ¿no? Cambio climático. El cambio climático en realidad tiene sus efectos, ¿no? Tiene un efecto positivo y un efecto negativo. El cambio climático, cuando se habla de un efecto positivo, podemos hacer referencia a que hay que darle uso, ¿no? Hay que ver, hay que visualizar eso, ¿no? Como cuando se plantea un proyecto de sostenibilidad, ¿no? Hay que aprovechar las circunstancias que hay. Y el cambio climático es uno de los, es una de las consecuencias, ¿no? Que nos han llevado de repente a adaptarnos, de repente a poder ponernos en esa base de vida, en esa circunstancia, ¿no? Clara en la cual nosotros podemos decir, ¿no? Nos estamos adaptando a un nuevo cambio, ¿no? Hay días que no deberían ser, hay años que tampoco deberían ser en los cuales pues no se ve y no se determinan ni siquiera las estaciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Que las estaciones, ¿no? No sean específicamente como lo que eran, no sean marcadas, ¿no? Miren que, bueno, nosotros como país en realidad no hemos tenido y no tenemos, por ser una zona tropical, de nevados tropicales de altura, ¿no? Por ser una geografía, tener una geografía bastante compleja, ¿no? De repente esa es una de las causas en las cuales no podemos, o bueno, yo no soy el especialista en el tema, en temas de clima, pero podríamos decir, a buena observación, podríamos decir que de repente son una de las formas en las que no se ha marcado. Nunca hemos visto una estación bien marcada, pero ahora, con esto del cambio climático, es peor la situación, ¿no? Hay algunos países, sobre todo los países desarrollados, que son los que impulsan a que este cambio climático pues sea emergente, ¿no? Eh, por eso es que dentro de lo que es la normativa, específicamente en temas ambientales, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Hasta el año 2023, 24, inicio, si no me equivoco, ¿no? Su normativa de aplicación de producción, por ejemplo, de vehículos por tracción motora por combustible, ¿no? Por ejemplo, a gasolina, petróleo, ya estaba prohibido de acuerdo a la reglamentación que se tiene, ¿no? ¿Esto para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de ello, ¿no? El objetivo de ello es para que de alguna u otra manera, ¿no? Se lleve esos acuerdos que hay, porque el cambio climático es un acuerdo que se enfrenta bajo un acuerdo internacional con un instrumento legal, ¿no? A través de los países, ¿no? Impulsado por los países, sobre todo por los países desarrollados. Entonces, esta consecuencia, el cambio climático, va a llevar a que existan pues, emisiones de gases, a estos que se les conoce como gases de efecto invernadero, que son los que van a provocar, ¿no? Esta alteración que hay, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Dióxido de carbono muchas veces no solamente es emitido, es expulsado, ¿no? Por las grandes industrias, no solamente por las mineras, por las empresas energéticas, etcétera, sino también pues está dentro de lo que es el transporte, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas urbanos que hoy en día se tienen que controlar, ¿no? Por ejemplo, los altos índices, ¿no? Que hay de adquisición de vehículos, por ejemplo, si no hay una regularización efectiva para la adquisición de vehículos, el cambio de vehículos o la facilidad para tenerlos, ¿no? De repente, eh, vamos a vernos de aquí a unos años, proyectándonos a unos años, ¿no? Que ese cambio, efectos del cambio climático se va a incrementar, ¿no? Por el uso mismo de los vehículos de transporte. Ustedes, como saben, los vehículos motrices impulsados sobre todo por el petróleo son los que van a ocasionar de alguna manera que hayan pues emisiones de gases, dióxido de carbono, ¿no? CO2, qué sé yo, ¿no? O metano mismo. Bueno, en realidad pues esto es porque procede al uso del masivo que hay, ¿no? ¿Qué pasa, no? Yo creo que también se debería para ver una de las formas de poder controlar, ¿no? Hablamos de una adaptación, hablamos de una mitigación, pero hablemos de un control, ¿no? De una regularización al respecto en el tema de cambio climático. Yo creo que lo primero que hay que hacer es normatizar, ¿no? O legalizar efectos, ¿no? Una de las consecuencias, lo vuelvo a decir, es el tema de transporte, ¿no? Por ejemplo,
Pero ojo, que este tema, haciendo un poquito de remembranza histórica en lo que es el tema de cambio climático, se comenta también que el cambio climático no es nuevo, ¿no? Esto en realidad, el cambio climático, si bien es cierto, se ha acrecentado para nuestras generaciones a partir del siglo XIX para adelante, ¿no? El cambio climático no es una consecuencia ni una forma de relacionamiento entre las sociedades y la Tierra, pues, moderna, ¿no? Se cuenta, se cree, se prevé que el primer cambio climático que ha sido registrado en la historia es, pues, cuando vivían los dinosaurios, ¿no? Esas grandes bestias que habían que eran parte, ¿no? De todo el ecosistema natural de hace millones de años. Ellos ocasionan, por ejemplo, ¿no? Uno de los animales que produce el CO2, pues son las heces de las vacas, ¿no? De las vacas, eso produce CO2, ¿no? Y se cuenta, pues se dice, ¿no? No sé si es de una manera coloquial, cuando lo decían o lo contaban, cuando decían que los dinosaurios, pues con esas grandes deposiciones que tenían, ¿no? Contribuían, no era que habían ocasiones, sino contribuían a ser un componente más al cambio climático que hubo hace millones de años, ¿no? Bueno, en realidad entonces una de las consecuencias que tiene el cambio climático, en efectos tanto positivos como negativos, podríamos decir que podría ser la agricultura, ¿no? Y nos preguntábamos y nos decíamos, ¿por qué la agricultura? Porque en realidad, pues, en tema de cambio climático, podría servir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se puede, si vamos a tener qué sé yo, una siembra de fresas de repente, ¿no? O una cosecha de fresas en un lugar donde jamás antes existía, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Por el tema de los efectos del cambio climático son, a grosso modo, los puedes ubicar, los puedes ver claramente. Por ejemplo, el tema de la fauna, bueno, los animales, de los insectos, ¿no? Más que fauna, los insectos. Las cucarachas, pues yo jamás había visto una cucaracha a 3.500 metros de altura, ¿no? Y es común verlas, ¿no? No sé cómo pueden sobrevivir a esas alturas, aunque las cucarachas sobreviven hasta una bomba nuclear. Pero bueno, eso por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la migración, ¿no? De muchos animales, de fauna, a lugares donde no hacía calor antes, ¿no? Quizás, ¿no? O la adaptación de repente de algunas plantas, de la flora misma, ¿no? En lugares donde no se podían adaptar antes. Pero esto también, el cambio climático, así como es un efecto, bueno, aunque le podríamos sacar el efecto positivo a lo que sería el cambio climático, también tenemos que percibir que el cambio climático, sobre todo, tiene muchos efectos nocivos, ¿no? Y entre ellos está lo que es la desglaciación, ¿no? Lo que es el retroceso glaciar que hay hoy en día, que se habla, ¿no? Y justo acá pueden ver ustedes una de las fotos que es real, ¿no? Esta foto en realidad, pues, uno de los componentes que ocasiona, pues, el hombre, obviamente, después de todo lo que es la contaminación masiva que tiene, pues, el calentamiento global ha ocasionado que haya retroceso glaciar, ¿no? Y no solamente retroceso glaciar, sino también que se vaya derritiendo el polo, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado que haya, pues, no solamente migración, sino destrucción también de muchos animales, de mucha fauna, ¿no? Se está perdiendo. Entonces, esto, si nos ponemos a pensar, durante los últimos años, el cambio climático, pues, ha sido incrementándose, ¿no? Más que nada por el uso, por la misma tecnología que hoy en día se tiene. Bueno, la acción climática, ¿no? Que es el efecto del cambio climático, que es lo que se quiere, que es el compromiso, ¿no? Hay un compromiso de por medio de los estados que son los que buscan que haya una acción climática positiva, ¿no? Esta acción climática es la que, para poder cambiar, para poder regenerar muchas cosas, que es lo que va a necesitar de muchas inversiones financieras. Y este es un compromiso que debe ser asumido por los gobiernos como por las empresas que puedan financiar esto. Bueno, en realidad, pues esto es un paso fundamental para que los países industrializados, sobre todo, no cumplan con ese compromiso. No hay un compromiso para esto, ¿no? Para poder, de alguna manera, enfrentar. No estamos hablando de mitigación ni de adaptación, estamos hablando de enfrentar, ¿no? De alguna forma, o frenar de repente ese cambio climático, ¿no? Con la inversión que puedan haber, ¿no? Se habla y esto va a generar, de alguna manera, un compromiso social, ¿no? Bueno, como hemos dicho, ¿no? Como lo hemos estado viendo, entendemos que el cambio climático va a tener una consecuencia.
esas consecuencias que tiene el cambio climático son los efectos de gases invernaderos, ¿no? Los GI, como lo conocen. Bueno, esto ¿a qué se debe? ¿Cuáles son lo que ocasiona esto, ¿no? Uno de ellos es la quema de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, el uso de transporte, ¿no? Miren, uno de los problemas, ya lo hemos dicho, ¿no? Es uno de la recarga de transporte que hay hoy en el mundo, ¿no? Y otro de los grandes problemas que sobre todo el Perú va a enfrentar o está enfrentando con eso, ¿no? Es por lidiar, sobre todo es el tema de lo que es la deforestación. Esto de la deforestación, quiero tocar, ampliar un poquito este tema, ya que es parte de mi fuerte, ¿no? La deforestación es uno de los temas que nos involucra, no solamente con un tema de compromiso social a nivel país, sino también nos compromete como somos parte de esos acuerdos internacionales, de esos compromisos internacionales que tenemos para poder de alguna manera mitigar o fortalecer, ¿no? Que hay una mejor calidad de vida a todo lo que van los efectos del desarrollo humano, ¿no? El gran problema que se tiene hoy para enfrentar es esto, ¿no? Por ejemplo, somos un país amazónico, ¿no? En el cual tenemos muchas extensiones de bosque, ¿no? Y el bosque, como saben ustedes, las plantas, nos sirve para poder, de alguna manera, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Calidad de vida me refiero a tener una mejor salud, un mejor medio adecuado, qué sé yo, ¿no? Poder conservar fuentes de agua, ¿no? El mismo tema laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando existe este mal uso de este recurso, ¿no? Que es lo que pasa, es uno de los grandes problemas, como lo digo, ¿no? Estamos hablando de lo que es la deforestación. La deforestación, después del tráfico de drogas, es el segundo delito, de repente, que podemos tenerlo así, ¿no? Que genera mucho más ingresos, ¿no? Que genera bastantes ingresos económicos, ¿no? Entonces, como es, al igual que lo que es la minería ilegal, ¿no? Obviamente. Entonces, como la deforestación es un negocio ilícito, ¿no? Definitivamente, genera negocios, pues entonces no hay existe una regularización legal, pero no hay un buen manejo de ello, ¿no? Y esto como consecuencia o como efecto, también va a ser lo que va a incrementar, ¿no? O va a surtir a que hayan gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, gases de efecto invernadero tenemos también lo que es en la ganadería. Bueno, en nuestro caso, en lo que sería la ganadería, no podríamos decir que es un contribuyente masivo porque nosotros no somos un país ganadero, ¿no? Por ejemplo, países que genera, la ganadería que genera, por ejemplo, las vacas, ¿no? La cantidad de vacas, digo que la comparación que les hacía con los dinosaurios, ¿no? Es que, por ejemplo, Argentina y Brasil son dos de los países, ¿no? Que generan, bueno, que tienen más fuentes de emisión, esto, ¿no? Sobre todo de gases de efecto invernadero, ¿no? Países industrializados también, ¿no? Con los que producen petróleo, ¿no? Bueno, en nuestro caso todavía estamos controlados. Y bueno, definitivamente lo que son los vertederos, ¿no? Cuando no hay un tratamiento adecuado para lo que es la basura, ¿no? Los residuos sólidos, bien es cierto, manejamos una ley, una norma en la que nos obliga a poder cumplir eso, sobre todo desde el enfoque de los gobiernos locales. No, en definitiva, pues todavía los desechos, ¿no? Estos residuos sólidos son los que van a complicar de alguna manera gases de efecto invernadero, ¿no? Ya teniendo claro entonces, de alguna otra manera, este panorama de lo que son los efectos de gases invernadero, podemos entender realmente cuán importante es poder combatir o poder mitigar, adaptar, como quieran llamarlo, los términos que se utilizan dentro de lo que es el derecho ambiental para poder resumirnos, ¿no? O ponernos inmersos dentro de lo que sería el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, de acuerdo al reporte intergubernamental de cambio climático, ¿no? Del 2013 al 2014, que esta es una de las fuentes, ¿no? Esto es un poco pasado, pero imaginemos hoy en día, ¿no? Se confirma el alto grado de certeza que el cambio climático en los últimos 100 años, ¿no? Es un hecho inequívoco, ¿no? Que es causado principalmente por las emisiones del gas de efecto invernadero generadas por la mano del hombre, ¿no? En realidad, pues este es un uso, es una circunstancia antropogénica, ¿no? Nos ha quedado claro, ¿no? Pero ¿cómo el cambio climático se enfrenta?
¿no? Lo que nos interesa a nosotros es conocer un poco de estos instrumentos. Una de las respuestas internacionales fue la que se dio en el Acuerdo de París de 2015, ¿no? Lo curioso es que en el año 2015, en este Acuerdo de París, bueno, en esta cumbre, ¿no? En la que se reunieron 195 países, ¿no? Aprueban un acuerdo contra el cambio climático, pero en el 2015 hay un dato interesante, porque en el 2015 también se hace la famosa propuesta para plantear ODS, es decir, para plantear los objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Proyectados al 2030. Si bien es cierto, todavía durante los años del 2015 hasta el 2021, ¿no? Estos 7 años, todavía se trabajaba bajo la percepción, bajo el instrumento guía, que sería la famosa Agenda 21, ¿no? Obviamente que aquí el 2015 tuvo una proyección de vida bastante interesante en temas sobre todo de corte ambientales, ¿no? En los compromisos que podían haber dentro de las naciones o de las sociedades mismas, porque en el 2015 también en eso, fuera del planteamiento de los acuerdos para los objetivos al desarrollo sostenible, también se hablaba de un concepto, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es el cambio climático, ¿no? Vamos a hablar, vamos a decir que la sostenibilidad, ese concepto de sostenibilidad que ya existía, obviamente, ¿no? Pero donde se le da fuerza, se hablaba ya de esa proyección, por eso los objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Lo interesante a ello fue, ¿no? Que en realidad, pues, sobre todo fueron los países industrializados, los países desarrollados, que eran los que más contaminaban, ¿no? Que son los que de alguna manera pudieron acordar para que haya, pues, un convenio, un acuerdo, un instrumento legal, ¿no? En contra de lo que sería el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron? Principalmente los puntos de acuerdo fueron por lo que se veía, ¿no? Y se percibía, ¿no? Que es el aumento de la temperatura global, ¿no? Jurídicamente vinculante para cualquiera de los países firmantes, los fondos para los países en desarrollo a partir del 2020 y se revisaría cada 5 años los cumplimientos, ¿no? De la contribución nacionalmente determinada, ¿no? El NDC. Bueno, este acuerdo también fue impulsado, ¿no? Por por el mismo involucramiento que habían de todos los países, sobre todo, como lo vuelvo a decir, ¿no? Países que eran los que más contaminaban, pero ¿por qué, no? Porque ya en realidad esto, pues, ya había ocasionado también, el tema de cambio climático tiene muchas de las consecuencias, ¿no? Y si no hubiera habido de repente una respuesta internacional, si no hubiera una reacción de repente de parte eh, de los grupos o de los países desarrollados, que son los primeros en fortalecer que hay una consecuencia más para el cambio climático, pues yo creo que ya se estaban acabando, eran muchos de los recursos, ¿no? Sobre todo de materia extractiva que se estaban acabando, ¿no? Y esto, pues, y se aceleraba mucho más cuando ocasionábamos más perjuicio para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es que se plantean los acuerdos, pues, o los tratados de repente, ¿no? Como lo que sería esta respuesta internacional con el Acuerdo de París de 2015, ¿no? El cambio climático en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú ha ocasionado muchas consecuencias de distinto índole, ¿no? Los huaicos, ¿no? Son uno de los grandes problemas que tenemos. Bueno, no solamente ahora, ojo, esto lo vamos teniendo hace muchos años, ¿sí? ¿A causa de qué? Los huaicos no solamente es causa, eh, eh, qué sé yo, ¿no? De un efecto natural que puede darse. La causa también de los huaicos el deslizamiento de piedras, terreno, es por la falta de vegetación que también muchas veces ocasionamos, ¿no? Sobre todo en temas de la selva. Los incendios o bosques o praderas, perdón, incendios en bosques o praderas naturales, ¿no? Eso también, pero esto lo asociamos, este tema de lo que es los incendios y bosques de praderas, casi siempre son asociados a un tema cultural, ¿no? Esa es una de las cuestiones que también se deberían evaluar, ¿no? Ya, bueno, no sé, hasta el día de hoy todavía no se puede prohibir, ¿no? Que por costumbre muchos pueblos altoandinos, sobre todo, tienen la costumbre de hacer la quema de pasto. Debería de prohibirse eso, ¿no? Porque esto también
obviamente el descontrol que hay, no hay un manejo adecuado de lo que es el fuego y peor todavía cuando son en zonas donde hay bastante decadencia en lo que es el recurso hídrico, ¿no? Es lo que ocasiona los incendios de bosques o praderas naturales, ¿no? Esto también es una gran pérdida, ¿no? Esto afecta, es uno de los peligros que tenemos asociados nosotros como país, ¿no? Con el tema de cambio climático. Las heladas extremas, ¿no? Es el tema de cambio, por ejemplo, las sociedades altoandinas o los lugares altoandinos son las que más afectadas últimamente. Hace 10 años ya se han ido controlando, no se han ido controlando, se han ido descontrolando, mejor dicho, ¿no? Eh, Situaciones porque no había cómo mitigar o cómo fortalecer de repente la situación para que haya una mejor supervivencia, ¿no? Entonces hay extremadamente las heladas, el clima ha cambiado tanto que el frío es extremo, ¿no? Y esto afecta no solamente las economías de las sociedades aquellas, sino también pues afecta lo que es su flora, su fauna, etcétera, ¿no? Aumento de la erosión de suelos. En el caso de lo que es el aumento de la erosión de suelos, también somos culpables nosotros, ¿no? Y somos culpables, ¿por qué? Porque de repente a veces planteamos normativas, ¿no? En las cuales quizás no están de acuerdo con las circunstancias y las situaciones. Por ejemplo, ¿no? Ese cambio de tierras, de uso de suelo, que hoy en día se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, en la selva, ¿qué está pasando, no? Hay autorizaciones que se dan para poder cambiar de lo que son bosques naturales, ¿no? Y pasar a lo que son, por decir, ¿no? Un ejemplo, pasar a lo que son, pues, cultivos, qué sé yo, la palma aceitera, por ejemplo. Ese es un caso, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, ¿no? El exceso de trabajo de las tierras, ¿no? Lo hacen yo he visto con personas, paperos, por ejemplo, los paperos, ¿no? Muchas veces alquilan, ni siquiera son dueños de terreno, alquilan terrenos, ¿no? Siembran 1, 2, 3, 4, 5, 6 años seguidos, ¿no? Y hacen y ocasionan que esos suelos sean erosionados, ¿no? Y ya sean infértiles, ¿no? Esto también es parte de la consecuencia que nosotros tenemos como país, ¿no? Para el tema de cambio climático. Bueno, los cambios de temperatura, las olas de calor, esos extremos, ¿no? Las sequías, ¿no? La desertificación. Se han incrementado, hay reportes que se han incrementado hoy en día, pues los desiertos, ¿no? Las zonas áridas, ¿no? Eh, ¿Y a qué es? Porque hay pues emergencia hídrica, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. No tenemos, una de las consecuencias, ¿no? Todo es sistémico. No tenemos bosques, por lo tanto no tenemos agua. Por lo tanto, esa agua no tenemos, no hay regadío, ¿no? Y esto ocasiona que hayan sequía, cambios, ¿no? No hayan lluvias, qué sé yo, ¿no? Inundaciones extremas, ¿no? Bueno, en nuestro país este año creo que no han sido reportadas, pero no sé si ustedes recordarán, el año pasado en España, Valencia, por ejemplo, ¿no? Tuvo una inundación terrible, ¿no? Se inundaron, pues, ¿y esto a qué se debe muchas veces, ¿no? Hay incremento de lo que es la desglaciación, ¿no? El derretamiento de los mares, esto incrementa también que hayan qué sé yo, ¿no? De repente mucho eh, más agua, ¿no? No lo sé, ¿no? Eh, la pérdida de los glaciares, como lo que les decía, ¿no? Tenemos también lo que es la precipitación de fuera de temporada, o sea, la cantidad de lluvias. Ahora en la sierra ya no debería estar lloviendo, estamos prácticamente en mayo, ya vienen el parado las lluvias y continúa lloviendo, ¿no? Esto ocasiona ocasiona que hayan lo anterior, lo que les decía, ¿no? Que hayan inundaciones también, ¿no? Eh, en el caso del norte, bueno, este año no ha habido, pero el año pasado, el anteaño, hubo la aparición de mosquitos, de vectores, de plagas. Hubieron pues invasiones de bichos, ¿no? Que ocasionan también, afectan pues la salud humana, ¿no? El aumento de las temperaturas del mar, ¿no? Eso también va a traer consigo que hayan migraciones de fauna, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde el mar es frío no podían, se sabe que un tiburón no puede vivir ahí, por ejemplo, ¿no? Ahora cuando los mares se calienten, o sea, aumente la temperatura, ya va a haber migración de fauna, vamos a tener tiburones quizás, ¿no? Donde antes no lo había, ¿no? Por decirlo, es un ejemplo. Y por último, pues lo que es la reducción de la disponibilidad hídrica, ¿no? Este es uno de los temas que cuando se habla de cuestiones de sensibilización, sobre todo, yo creo que aquí hay que ser bastante práctico y pragmático para poderlo decir así, ¿no? Eh, Legalmente hablando, pues esta situación ya debería ser reconsiderada, no solamente como un derecho no puesto, ¿no? Un derecho
no perennizado en la Constitución, si bien es cierto, lo tenemos, es un derecho no escrito, ¿no? Todavía, pero ya debería estarlo de tal, ¿no? Sobre todo el derecho al acceso al agua, ¿no? El cuidado del agua en todo caso, ¿no? Bueno, habría que comenzar a entenderlo desde ahí, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se ha proyectado en temas de cambio climático con una proyección en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya les decía hace un momento cuando hablábamos de los ODS al 2030, nos queda corto, el 2030 está a la vuelta de la esquina, así que ya no podríamos hablar de unos 6 años más adelante, ¿no? O de repente unos 5 años prácticamente, ¿no? Digamos que estamos acabando ya. Entonces estaríamos proyectando, hay que proyectarse un poco más, ¿no? Son 20 años más que le hemos dado, ¿no? Al 2050. ¿No? Por ejemplo, en el caso de lo que es la precipitación, lo que son las lluvias, ¿no? Los cambios, miren, fíjense, acá hay un reporte, ¿no? De un cuadro, todo lo que es amarillo son los incrementos, ¿no? De lo que ha habido en lluvias, ¿no? En precipitaciones. Tonalidades verdes, bueno, déficit, perdón. Hasta el 2050 es lo que va a faltar, es el déficit hídrico que va a haber, ¿no? La falta de agua. Mientras que las tonalidades verdes, ¿no? Son los incrementos, poquísimo, ¿no? Imagínense, miren, todo lo amarillo, y nos vamos a ver, la selva, ¿no? La selva que debería ser al revés, todo verde, está al contrario. El déficit de gran parte de la Amazonía es el 15% y Sierra Sur Occidental hay un 45%. Es curioso, ¿no? Pero el año pasado, sí, pues el año pasado ha sido reportado, por ejemplo, en el caso del río Amazonas, el retroceso de las aguas del río Amazonas, ¿no? Lugares donde eran de pesca, donde se identificaban como lugares de pesca, hoy en día ya son ya tierras áridas, no son secos, ha retrocedido el río, así como retroceden los glaciares, también retroceden las aguas, ¿no? Ese va a ser el problema, ¿no? Aumentos, por ejemplo, bueno, acá tenemos un porcentaje. La zona costera y partes bajas de los Andes, centro y el sur, representaría incrementos superiores de un 75%. Ya hay una proyección pues que va en negativo, ¿no? El tema de lo que es la cuestión hídrica, que es importante. Las temperaturas, por ejemplo, en el caso de las temperaturas, ¿no? Otro de los grandes problemas que hoy tenemos, cambio de la temperatura en 2050. A nivel nacional se proyecta un incremento generalizado tanto en la temperatura máxima como mínima. Si hoy, estando en mayo, en la ciudad de Lima, pues yo creo que hoy hemos estado a 22 grados, 23 grados, que ya no sería normal, ¿no? Por las noches ya no es como antes, ¿no? Entonces esto estamos viendo, ¿no? En la sierra, a lugares donde están más de 3.000, de 3.200 metros de altura, ya hay un incremento de calor, ¿no? Esto entonces está proyectado tal cual como lo dice, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿no? En algunos casos, miren, sobre todo la parte, los mayores incrementos de temperatura van a ocurrir en la región amazónica, ¿no? Y curioso que la región amazónica debería ser de alguna otra manera, pues uno de los pulmones, ¿no? Bueno, cuando hay vegetación, debería ser, no es que sea fresca la Amazonía, pero sí no debería haber un incremento tan radical como lo que va a pasar. Estamos viendo las consecuencias, ¿no? Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, hay algunas acciones climáticas que se deben de cumplir, ¿no? Y el Perú, como lo vuelvo a decir, tiene ese compromiso. ¿Cuáles son las acciones climáticas que ha tenido o que tiene proyectado el Perú desde el año 2014, ¿no? Y ese compromiso se vino llevando a cabo, ¿no? Con el COP20 y de ahí se inició con lo que sería el Acuerdo de París, ¿no? El 2020, el 2015. Hay una estrategia nacional de cambio climático, ¿no? También en el año 2015. Esa es una cronología más o menos de los instrumentos de los cuales, pues, nos hemos cogido para poder llevar a cabo todo el desarrollo, mm, de alguna manera podemos decirlo, ¿no? Proyectado tanto en lo que es la sostenibilidad propiamente dicha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la sostenibilidad en temas de acción climática en el país? Porque la sostenibilidad pues cumple con los tres compromisos o pilares que tiene, ¿no? Esa concepción de lo que es un Estado. La sostenibilidad tiene como componente eje lo que es el componente ambiental, el componente social y el componente económico. Entonces estos tres componentes son los que van a surgir para poder impulsar. Y este impulso va bajo el criterio de lo que sería la acción climática que se tiene como país. En el 2016 ya hay un cambio, ¿no? Hay un plan de acción de género, ¿no? En donde ya de alguna manera se incluye ese componente social con mucha más fuerza. En el 2019, 3 años después, sale el reglamento, ¿no? De la ley marco sobre cambio climático.
En el 2018, un enfoque, es un informe, una guía, podemos llamarlo así, donde hace referencia a lo que es nuestro desafío climático que se tiene, ¿no? En el 2020 se actualiza este desafío, ¿no? 2 años después, en el 2021, ya hay un plan nacional de lo que se referiría a lo que sería la adaptación. Y en el 2022 tenemos la declaración de emergencia climática, ¿no? Y esto a consecuencia de todo lo que se ha ido proyectando o previniendo para poderlo tener listo, ¿no? Y ahora en el 3 años después, el 2025, habría que medir, habría que evaluar en qué condiciones o situaciones ha seguido este margen, esta línea, ¿no? Del tiempo cuando hace referencia a temas de acción climática, ¿no? Habría que verlo. En el tema de lo que sería, en lo que hace referencia a lo que es el marco legal sobre cambio climático, ¿no? En el Perú. eh, este marco está basado en ese acuerdo, ¿no? En el objetivo que tenía el Acuerdo de París del año 2015, ¿no? Primero era mantener, ese acuerdo estaba basado sobre todo en lo que eran las temperaturas, ¿no? Que era mantener, ¿no? Que el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Que no te aumente a 2 grados, pero lamentablemente, por ejemplo, ¿no? El uso excesivo que hay hoy en día de energía, ¿no? Las ciudades, sobre todo, las grandes ciudades, las grandes urbes, son las que ocasionan, de alguna forma, también incrementan que 2 grados que se había establecido, pues ya no llega a 2 grados, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién no vive con energía? El gran problema es la evolución que tenemos como sociedad, y ese ha sido el problema, ese es el problema, esa es una de las consecuencias, ¿no? Eh, como raza, como seres, ¿no? Que nos pone para poder llegar pues, a tener estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Todo el mundo, ustedes al igual que yo, estamos utilizando energía, ¿no? Esta energía nadie me va a negar en que no calienta, que no contribuye, ¿no? Yo, por ejemplo, hace calor, definitivamente, ¿no? Y ya no, y haciendo calor, pues tienes que buscar una mejor forma para poder dictar, por ejemplo, esta clase. ¿Yo qué hago? Prendo mi ventilador, ¿no? Porque si no, empiezo a tener calor. ¿Y esto es una consecuencia de qué? Cambio climático. Si no, podría abrir la ventana, pero no hay viento, ¿no? Bueno, vamos a verlo así, ¿no? Entonces, mantener este aumento de temperatura fue uno de los objetivos, ¿no? Al 2%, al 2 grados centígrados. Contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? La NDC, sucesivamente cada país, era la que representaba una progresión más ambiciosa, ¿no? En el Perú, la NDC las denominamos como nuestro desafío climático, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Nuestro desafío. ¿Cuál es nuestro desafío climático, no? Hay un plan de adaptación, ¿no? Una comunicación sobre todo lo que es la adaptación, se habla mucho de lo que es adaptación, se habla de lo que es mitigación, las necesidades de aplicación, los planes, medidas, entre otras, ¿no? Y una estrategia proyectada en el tiempo, ¿no? Que sería la estrategia a largo plazo, ¿no? Todas las partes o todos los involucrados deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo. ¿Para qué? Con el enfoque de poder tener una baja emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y todo eso, estos compromisos del Acuerdo de París también se llevan a cabo, pues, en línea con lo que serían los famosos objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Son 17 los objetivos al desarrollo sostenible, los cuales pues van a darnos como resultado, ¿no? Estos compromisos que se puedan tener como país. En el caso de nuestro desafío climático, ¿no? ¿Cuál sería, no? Las contribuciones determinadas a nivel nacional, las cuales se han denominado nuestro desafío climático, ¿no? Esto comprende acciones, sobre todo acciones, compromisos, ¿no? Formas para poderse adaptar al cambio climático y se puedan reducir los efectos de gas invernadero, ¿no? Esto se presentó en el año 2016 y se actualizó el 2020, hace 5 años, ¿no? Entonces habría que ver si hubo una diferencia de 4 años. Yo supongo que también debe haber una nueva actualización pronto, o ya la hubo, ¿no? Sobre todo viendo las circunstancias que hoy en día en las que estamos pasando. Hasta el 2020, pues, bueno, habría que medirlo en base también a lo que serían las pandemias, ¿no? Esto también tendría que ver de alguna otra manera como cierta forma de convivencia para ello. Eh, en nuestro contexto, ¿no? Se impusieron 84 medidas de adaptación.
Estas medidas de adaptación tenían como fin reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado a lo que era el cambio climático y aprovechar sus oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas, uno de los problemas era pues lo que era el agua, ¿no? Bueno, es un recurso, el recurso hídrico. Somos un país en realidad que todavía no tenemos esa falencia, pero sí hay sectorizadamente, ¿no? Algunos lugares en donde hay población y ya están sufriendo de la falta de recurso agua, ¿no? Entonces esto fue uno de los principales entendimientos que se podía llevar a cabo, se podía entender para poder buscar, para poderlo tener como una de las medidas de adaptación, ¿no? El tema de pesca y acuicultura, esto también es este recurso, por ejemplo, es un recurso que, como sabrán ustedes, la pesca es un recurso no renovable, pero la pesca en realidad pues también debería ser, bueno, mares, océanos y mares más que nada, ¿no? Más que pesca y agricultura, como un recurso que tenga, eh, que se preserve de repente en el tiempo, ¿no? Entonces habría que adaptar eso, por ejemplo, ¿no? La pesca masiva o lo que pasó, pues, o lo que hacen, por ejemplo, los países industrializados, ¿no? Con esos barcos fábricas, ¿no? Que depredan todo, nosotros no, pues por lo menos ahí teníamos que buscar cómo adaptarnos a eso. El tema de bosques, pues control sobre todo lo que era deforestación. El tema de salud es uno de los problemas más grandes que debemos asumir, ¿no? La falta de instituciones, sobre todo, que hagan cumplir o que se cumpla esto para poder, de alguna manera, integrar a lo que es la calidad de vida, ¿no? El tema de agricultura, somos un país agrícola, en el cual, pues, definitivamente, como país agrícola, deberíamos tratar de adaptarnos a una mejor. A un mejor equilibrio de repente con esa forma, ¿no? Por ejemplo, hay reglamentos, hay leyes en las cuales te dicen, pues, una manera de agricultura sostenible, ¿no? Ecológica, si quieren llamarla así, ¿no? Donde ya no haya uso de agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Está comprobado que los agroquímicos eh, contribuyen, ¿no? Por ejemplo, también a que haya parte de los cambios climáticos, ¿no? No sé, bueno, no sé cómo será. En el tema de turismo, ¿no? Y transporte está asociado a uno, son unas medidas que están asociadas. ¿Por qué? Porque el tema de turismo, pues, bueno, para hacer turismo hay que transportarse, hay que ir al lugar, ¿no? Entonces esto genera, el tema de turismo también por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, en lo que es un nevado. Hay nevados, ¿no? Es una zona turística declarada, un parque de repente regional, una reserva nacional, ¿no? En el que uno puede ir y puede visitar, ¿no? En el caso no recuerdo ahorita el nombre, Pastoruri, creo que es el nevado que está en Huaraz, si no me equivoco, ya no existe, ¿no? No hay nevado por ese tema del cambio climático, por el retroceso que ha habido. Y cómo acelerar este caso, este tema, sobre todo por el tema de turismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un nevado, pues la carga, ¿no? La cantidad de personas, no hay un control, no hay una forma, no hay un equilibrio, ¿no? Mucho turismo, mucha gente, pisar un nevado ocasiona también que hay un retroceso, ¿no? Son efectos, efectos, efectos. El transporte, el uso de lo que es combustión, combustibles, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos lo que son las 63 medidas de mitigación, ¿no? Estas 63 medidas de mitigación, eh, el 40% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se planteaba para el 2030, ¿no? Con respecto a 2015, algunos, ¿no? Ya habían algunas, ¿no? O sea, tenemos lo que es la energía, los procesos industriales, los desechos, la basura, ¿no? Outputs, ¿no? Que se refieren a todo lo que son bosques y la agricultura misma. En la legislación peruana, entonces, las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático se van a enmarcar en un instrumento, ¿no? Nosotros lo conocemos como la Ley Marco, ¿no? Sobre cambio climático. La ley número 30754. La adaptación de esta ley es la que se enfoca en reducir lo que es la vulnerabilidad, sobre todo. Vulnerabilidad que, ¿no? A los efectos o los impactos que pueda tener el cambio climático, ¿no? Mientras que lo que es la mitigación busca limitar lo que son las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Solamente prácticamente eso, ¿no? Pero ambas medidas se integran dentro de lo que son las políticas públicas, en nuestro caso, la política pública ambiental, ¿no? Pero todo esto está en línea con las estrategias de los tres niveles de gobierno o de los tres poderes. Ojo, que quede claro eso, ¿no? Por eso es que este es un instrumento validado, ¿no? Efectivo sobre todo para poder tener y estar en sintonía con lo que serían los derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la calidad de vida.
La ley marco sobre cambio climático, entonces, pues este instrumento legal nos va a servir como apoyo de repente para poder conocer, ¿no? Las consecuencias que tenemos y poder reprimirse para poder desarrollarlas. Acá vamos a... Quiero mostrarte la mirada que nos permite convivir con la Madre Tierra de nuevo. Una mirada diferente frente al cambio climático. Una mirada que ayude a entender su comportamiento, asumiendo conscientemente nuestra responsabilidad. Este es el mensaje que nos da el Ministerio del Ambiente a través de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, que nos permite ver lo positivo donde otros ven la adversidad. Es un llamado a la unión y acción conjunta entre todas y todos los que tomamos decisiones en los gobiernos regionales y locales para considerar los impactos del cambio climático y las causas que lo generan como uno de los factores más importantes en la formulación de proyectos de inversión pública en todas las localidades del Perú. Por ejemplo, ante un botadero informal de basura que afecta la salud y bienestar de la comunidad, el reglamento propone a los gobiernos regionales y locales elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar su estrategia regional de cambio climático, de conformidad con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y las contribuciones nacionalmente determinadas para dar solución a este y más desafíos. Luego, cada gobierno regional y local debe incorporar las medidas de adaptación y mitigación en sus estrategias regionales de cambio climático, en los planes de desarrollo regional concertado, plan operativo institucional y plan estratégico institucional. Es importante coordinar con los puntos focales de cambio climático, designados por los gobiernos municipales, provinciales y distritales para así implementar medidas de mitigación, generando reducciones de gases de efecto invernadero. De igual forma, se debe fortalecer las capacidades y el desarrollo de competencias y habilidades de todos los actores involucrados para garantizar espacios informativos y participativos con los diferentes actores, tales como los pueblos indígenas. Finalmente, las entidades y todos los actores deben buscar mecanismos para acceder a incrementar el financiamiento nacional e internacional destinado a implementar sus estrategias regionales. Y es que el Perú es un país con muchos desafíos. El cambio climático no va a desaparecer y el país debe hacerle frente con la mitigación y adaptación para así asegurar su desarrollo. Es la oportunidad de hacerle frente a este gran desafío con competitividad, sostenibilidad y rentabilidad. Conectarnos de nuevo con la Madre Tierra es tarea de todos, por el bienestar de nuestras familias, amigos, vecinos, peruanas y peruanos de las presentes y futuras generaciones. Conoce más en www. Bueno, el cambio climático, ¿no? Nos involucra a todos, ¿no? En realidad, pues el cambio climático, o sea, ¿qué es lo interesante de entender el cambio climático, ¿no? Que es un compromiso social, por lo tanto, es un compromiso colectivo, es un derecho colectivo, ¿no? El que tenemos como sociedad para poder enfrentarlo. Se habla de lo que es la mitigación, se habla de lo que es la adaptación, ¿no? Y en este caso, pues, la ley marco que tenemos nosotros sobre cambio climático, ¿no? Es la que hace y sirve como instrumento para poder asignar responsabilidades, ¿no? Responsabilidades a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Y a nivel local, desde los gobiernos, ¿no? Nacionalmente, desde los ministerios quizás, desde el poder ejecutivo, ¿no? Desde la parte regional, desde las administraciones públicas, en lo que son las direcciones, ¿no? Ambientales, más que nada, son las que ven esto, ¿no? Y en los gobiernos regionales también sus sugerencias ambientales que tienen, ¿no? Se trabaja mucho esto, ¿no? En realidad, pues esto está basado en un modelo multisectorial, multinivel y multiactores, ¿no? Todos son parte de esto. La ley marco sobre cambio climático y su reglamento también va a incorporar los enfoques de género, interculturalidad y intergeneracional, ¿no? En realidad, pues esta ley es una ley moderna, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ya habla de lo que es la inclusión. Antes todavía no podíamos ver eso, ¿no? Hoy en día, como se habla de lo que es la participación, es muy importante para temas, cuando se hablan de temas ambientales,
¿no? Uno de los instrumentos para poder desarrollar ese tipo de acciones es el componente humano, ¿no? Esto está integrado a lo que son los derechos de las personas, netamente, ¿no? La ley marco sobre cambio climático y su reglamento también facilita un marco normativo sólido para una acción climática, ¿no? Dentro de lo que es el territorio. ¿Quién lo ve esto, no? ¿Quién es el ente rector de esta situación? Pues bajo lo que es el gobierno nacional, tenemos al Ministerio de Ambiente, ¿no? Que es la autoridad nacional en materia de cambio climático, ¿no? Esta entidad nacional, ¿no? Gubernamental, ¿no? Sirve dentro de sus funciones en temas de cambio climático, ¿no? Brinda asistencia técnica, ¿no? Además de monitorear y evaluar la implementación del NDC, ¿no? De nuestro desafío climático, ¿no? Como una acción, ¿cuál es? La misma acción climática, ¿no? Desde el territorio, los ministerios, ¿no? La parte de lo que es gubernamental, la parte de lo que es la gobernanza que tenemos nosotros, tenemos a los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Que son los que se van a constituir con autoridades competentes en materia sobre todo de lo que es cambio climático, ¿no? Ellos son los que tienen que promover acciones, ¿no? Tienen que coordinar y tienen que implementar y monitorear, ¿no? Todas estas acciones en base a las competencias. Con temas de cambio climático, por ejemplo, en donde se involucran, pues, los sectores, ¿no? Por ejemplo, si hay un tema en los que se va a promover estas situaciones, por ejemplo, en temas forestales, tenemos al Servicio Nacional Forestal, en temas hídricos, tenemos a Lana, ¿no? En temas, qué sé yo, ¿no? Bueno, todos los organismos independientes, o Sinermin, por ejemplo, en lo que son temas de lo que son energéticos, ¿no? O mineros, ¿no? Em, el 17 de abril del año 2018, entonces, recién el 2018, ¿no? Es nueva esta ley, se promulga la ley marco sobre el cambio climático, ¿no? Y con ello se reafirma el compromiso del crecimiento sostenible, ¿no? Que es lo que virtúa en lo que es dejar algo, un precedente para estas generaciones futuras, ¿no? Todavía el 17 de abril. Entonces, en base a eso, pues es que em, trabajamos recién, estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Un poco difícil, pero bueno, ahí vamos. Algunos antecedentes a esta ley marco, ¿no? Sobre cambio climático, ¿no? Tenemos el 22 de julio, por ejemplo, el Perú ratifica el Acuerdo de París a través del Decreto Supremo 058 del 2016, del año 2016, ha sido ratificado. En el 2017, el 28 de noviembre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprueba el dictamen del proyecto de ley marco sobre cambio climático, recaído en 10 proyectos de ley presentados del 2015, ¿no? Y cada uno de estos proyectos de ley tenían, pues, son muy similares, ¿ah? Ojo que cada proyecto de ley es muy similar a lo que pedían, pero bueno, todos con un solo enfoque, que era sacar el proyecto de esta ley marco, ¿no? Obviamente, sobre cambio climático. En el 2018, el 15 de marzo, el Congreso de la República ya aprueba, ¿no? La ley marco sobre el cambio climático, ya, un año después. Y en el 2018 también, el 17 de abril, un mes después prácticamente, ¿no? El presidente de la República promulga el marco del GOR ejecutivo de los gobiernos regionales, ¿no? La ley 30754, la ley marco sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, ese instrumento lo tenemos hasta el día de hoy vigente, ¿no? Es el que nos sirve para poder dar de alguna manera, pues, esa supervisión, esa fiscalización que se tiene con los problemas que hay hoy en día, temas de cambio climático. ¿Cuáles son los elementos que constituye esta ley, ¿no? La ley tiene como objetivo, primeramente, cumplir los compromisos internacionales, esos que se suscribiesen, ¿no? A través del Acuerdo de París, ¿no? En materia de cambio climático. La ley también establece el mandato de incorporar el cambio climático en la planificación, lo que es el desarrollo nacional en diferentes niveles de gobierno, en los planes que se tienen, ¿no? En las proyecciones que se hacen, ¿no? El CEPLAN, por ejemplo, que trabajamos en esos planes de inversión, de desarrollo que hay, ¿no? En la planificación. Entonces se debe incorporar todo lo que es estos instrumentos de cambio climático. Eh, la ley también de cambio climático, ¿no? Fortalece la institucionalidad que tiene, pues, el MINAM, que es la autoridad nacional en esta materia, ¿no? El Ministerio de Ambiente, ¿no? Fortalece a lo que es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, una comisión nacional sobre cambio climático y los actores que no son estatales.
fortalece en realidad pues a todas entidades que van a hacer cumplir. Esta ley nos permite el monitoreo del cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Se han hablado de lo que es la adaptación, de lo que es la mitigación, así que también como lo que es el monitoreo del financiamiento, el fortalecimiento de capacidades, que es importante, sobre todo el tema de sensibilización, el tema de comunicación, frente a lo que sería la capacidad, bueno, se habla hoy en día de lo que sería la transferencia tecnológica, ¿no? Promueve, esta ley también promueve y nos sirve como un respaldo en lo que es la ciencia y tecnología, ¿no? En materia de cambio climático. Hoy en día muchas de las universidades, muchos de los componentes, no más que las universidades, muchos de los componentes de gente que investiga, ¿no? Promueve mucho lo que es el involucramiento a fondos de desarrollo. Por ejemplo, ya después lo podemos ver, de repente lo que es el tema red, esos proyectos de inversión, sobre todo lo que es la captura de oxígeno, ¿no? De carbono, perdón, de carbono, ¿no? La compra de oxígeno. Este elemento también aumenta la sostenibilidad de lo que es la inversión pública mediante lo que es la incorporación de análisis de la gestión de riesgo, ¿no? Es decir, en un contexto de cambio climático y de reducción de emisiones que deben haber dentro de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que tiene el tema de cambio climático, ¿no? En la minería sobre lo que es la emisión de gases de efectos invernaderos? Bueno, la minería, como saben ustedes, es una de las industrias supuestamente más contaminadoras que hay, ¿no? La minería es una de las industrias que más afecta a los componentes del ambiente, a los componentes bióticos, componentes abióticos, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que la minería es una de las industrias que genera mayores ingresos o mejores ingresos dentro de lo que son la proyección de los PBIs a nivel Estado, ¿no? Yo creo que un país sin minería, ¿no? No podría ser un país en vías de desarrollo, no hablemos de un país en vías de desarrollo, ¿no? Porque genera una muy buena economía. Por lo tanto, pues esto como consecuencia va a tener lo bueno y va a tener lo malo, ¿no? Va a tener que generar impactos, ¿no? Y obviamente, pues esos impactos van directamente a ser parte de lo que serían los efectos de gases invernaderos, ¿no? La minería, entonces, como lo venía diciendo, tiene un impacto significativo, ¿no? Un impacto significativo de las emisiones de gases, ¿no? Contribuye a lo que es la crisis climática, ¿no? Esta crisis climática es el sector minero, por ejemplo, metalúrgico, es el responsable entre el 4 y el 7% de las emisiones globales del GI. El caso, por ejemplo, creo que bueno, lo comenté en una sesión anterior, no sé si estaban todos, pero bueno, hablaba del caso del Oroya, por ejemplo, ¿no? Esta empresa, ¿no? Metalúrgica tuvo, como no cumplió con el tema del reglamento, lo que fue en los instrumentos de gestión ambiental, no cumplió con lo que era el PAMA, ¿no? Eh, parte de su función, de su acción, parte de su acción, ¿no? Fue la afectación que hubo, ¿no? Entonces, sobre todo, porque era una de las empresas que más contaminaba, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un escaneo de repente en la zona, ¿no? Van a ver que como ahí es el mejor laboratorio que hay para poder ver cómo los efectos estos de los gases invernaderos pues han ocasionado que haya pues ese deterioro, no solamente en el ambiente, ¿no? Sino en los tres componentes que pueden ser parte de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Porque el componente social, por ejemplo, fue afectado mucho por el tema de la salud, el componente ambiental, ni qué decir, pues no crece nada ahí, ¿no? Componente económico también, porque esto ocasionó pues que se pierda parte de lo que era la fuerza motriz, ¿no? Que eran los trabajadores con la industria, pues que no cumplió con los requisitos, ¿no? Bueno, en fin. Entonces el sector minero metalúrgico como responsable, ¿no? Sobre esto está, ¿por qué? ¿No? Es sobre todo porque consume mucho combustible fósil, ¿no? Dentro de lo que son las operaciones mineras, ¿no? Sin embargo, la minería también puede ser una solución, ojo, para producir materiales claves para la transición de energías renovables. Entonces, el impacto de la minería en las emisiones de GIE se puede detallar de la siguiente manera, ¿no? Para tenerlo claro.
el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Las operaciones mineras, especialmente las que involucran maquinaria pesada y transporte, son las que dependen de gran medida de combustibles fósiles, ¿no? Estos combustibles fósiles, como saben ustedes, generan el CO2, ¿no? Y otros defectos de gases invernaderos, ¿no? El procesamiento de minerales como la extracción, ¿no? Ya ahí hay el transporte nuevamente, ¿no? El refinamiento también requiere energía y genera emisiones. Emisiones de metano, de metales, ¿no? En minas subterráneas, por ejemplo, el metano se libera a través de la ventilación, contribuyendo significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ni qué decir con el tema de lo que es la deforestación, ¿no? Por eso hace unas semanas veíamos un tema de plan de cierre de minas, por ejemplo, ¿no? Una de las alternativas de esto, pues, es que haya nuevamente reforestación, ¿no? Ya no deforestación netamente, sino reforestación, ¿no? Pero así como estas actividades mineras pueden causar deforestación y cambio, y el cambio de uso de las tierras, obviamente, ¿no? Y van a ser las que van a generar pues emisiones de gases. También esta alternativa, por ejemplo, puede ser la que nos visualiza para proyectar una mejor minería, ¿no? Una minería más sostenible. Hoy en día ya hay grandes proyecciones, sobre todo de muchas de las mineras o de la minería moderna, que es la que busca que los impactos, sobre todo generados por la misma industria, ¿no? Sean minimizados, ¿no? Ya no estamos hablando de lo que sería una mitigación, ya no estamos hablando de lo que es una adaptación. Yo creo que aquí hay un concepto un poco más evolucionado. Estaríamos hablando de lo que es una forma de convivencia nueva, ¿no? Una evolución en esto. Deberíamos incluir tal vez ya no el término de lo que es adaptación y mitigación, sino incluir el tema evolución también, ¿no? Porque obviamente, así como hemos ido avanzando, hemos ido en crecimiento, en proyecciones, ¿no? Hacia adelante y hemos contribuido también a la destrucción, también contribuimos a que haya una regeneración, ¿no? Por eso es que estas situaciones son las que nos conllevan a poder poner de todas maneras, pues, una forma, ¿no? De mejor convivencia, que es lo que se busca finalmente, ¿no? Entonces el impacto en la minería también puede ser positivo, ¿no? De alguna manera. Emisiones de gases de los estanques de sedimentación, ¿no? Las minas de oro, por ejemplo, los estanques de sedimentación pueden liberar gases, ¿no? Casi todo esto emite gases, ¿no? Entonces, y esto obviamente son procesos y cuestiones reales que hay, ¿no? Pero tampoco no hay que darle lo malo, ¿no? Creo que también hay que buscar lo bueno al respecto. Bueno, por ejemplo, la transición es una economía baja de carbono, ¿no? Esto es la parte positiva que tiene la minería, ¿no? La producción de minerales para energías renovables, ¿no? La minería proporciona minerales esenciales para lo que es la fabricación de, por ejemplo, paneles solares, ¿no? Las turbinas eólicas, las baterías de vehículos eléctricos, que son la clave para reducir las emisiones, ¿no? Entonces, eh, la causa tiene una consecuencia, ¿no? La consecuencia puede ser negativa como puede ser positiva, ¿no? Entonces, pues ya les decía hace un momento, ¿no? Un país sin minería es un país que no va a generar desarrollo. Y un país sin desarrollo, pues, va a generar otras consecuencias más que nos trae como una consecuencia paralela a lo que sería el cambio climático, ¿no? Bien es cierto, por ejemplo, un país pobre pues va a generar que haya haya desnutrición, que se incremente la pobreza, ¿no? Que haya violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Componentes sociales que tienen que ver también con el tema del cambio climático. Volvemos nuevamente a hacer una comparación y decir la importancia que el cambio climático tiene con ese componente de lo que sería la sostenibilidad, ¿no? La descarbonización de la industria minera también, ¿no? Algunas empresas mineras están tomando medidas para reducir sus emisiones, sobre todo cuando utilizan lo que es la energía limpia, ¿no? O las energías renovables, ¿no? Cierto es que ahora no solamente esto lo hacen para contribuir con eso, sino también lo hacen para poder certificarse como empresas de calidad. Hoy en día, muchas de las empresas, sobre todo las industrias, eh, llamemos, ¿no? Extractivas, ¿no? Si queremos hablar directamente de temas mineros, buscan tener la excelencia, ¿no? Y esa excelencia la plantean también dentro de lo que es sus planes de responsabilidad. Y en estos planes de responsabilidad es la que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, adoptan medidas para poder trabajar sobre lo que serían, ¿no? Tecnologías limpias, ¿no? Utilizando, pues, recientemente aquí en el Perú se está tratando estos temas, ¿no? Se están tratando de utilizar o reutilizar,
¿no? Algo que de repente ya se ha copiado, se ha visto en otros lados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de energía renovable, de energía limpia, ¿no? Recién se están viendo, por ejemplo, lo que es la energía eólica, ¿no? Antes todavía no se recurría a eso, ya hay mineras, por ejemplo, cuando al final, cuando veamos los casos emblemáticos de esto, ¿no? De la minería, cómo contribuye, por ejemplo, está en Marcona, ¿no? Que han puesto un parque de energía eólica, ¿no? Produce energía limpia, ¿no? De comillas, pero es justo para el parque minero, ¿no? Para la mina. No es para la población, sino para la mina. La minera climáticamente inteligente, ¿no? Esto, bueno, en realidad se están desarrollando iniciativas para apoyar la minería climáticamente inteligente. ¿Cuáles son los objetivos, no? Minimizar la huella ambiental o climática, ¿no? La extracción y el procesamiento de minerales. Por ejemplo, ¿no? Una de las formas a menor escala, vamos a decirlo así, ¿no? Y es una de las formas en las cuales se adecua mucho, sobre todo, ¿no? Y está en concordancia, sobre todo, con lo que promueve, ¿no? La ley marco de cambio climático, ¿no? O con lo que promueve de repente el concepto de calidad de vida, que tiene que ver mucho con todo esto, es, por ejemplo, el tema de lo que es la extracción de la minería ilegal, es una de las industrias donde más delitos ambientales ocasiona, ¿no? Entonces, la minería ilegal, ¿cómo contribuir o cómo combatir o cómo mitigar? Ya vamos a hablarlo así desde términos de lo que de términos fundamentados con lo que dice la ley de cambio climático. ¿Cómo, cómo hay esa mitigación al respecto, ¿no? Con el tema de lo que es la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Se está buscando una forma de adecuarse que sería extraer el oro, ¿no? Sin el uso del mercurio, ¿no? Una tecnología más limpia, ¿no? Hay formas, ¿no? Ya hemos evolucionado de alguna manera para poderlo hacer eso, por ejemplo. Bueno, pues entonces en resumen podemos decir que la minería es un sector importante. Eso que nos quede claro, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver esa cadena de valor, esa cadena de suministro, ¿no? Tiene un impacto significativo, sobre todo en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también la minería puede desempeñar un papel clave en transición hacia una economía baja en lo que es carbono, ¿no? Las empresas mineras, entonces, están comenzando a adoptar estas medidas para reducir sobre todo su huella de carbono, ¿no? Son son parte de este compromiso, son aquellas las que van a estar puestas, ¿no? Para poder contribuir con la lucha de lo que es el cambio climático. La minería entonces contribuye, ¿no? A lo que son el efectos de gases invernaderos, ¿no? Entre el 4 y 7%. Esta contribución se debe a factores como el consumo de energía, la producción de combustibles fósiles, ¿no? Y actividades de procesamiento de minerales. No olvidemos que la minería no es mala, ¿no? La minería tiene sus efectos, ¿no? Positivos y negativos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en la minería, ¿no? Lo primero es el consumo de energía, ¿no? Bueno, la minería, pues sin energía no va a funcionar. Si no va a funcionar, pues entonces no sería minería, ¿no? Entonces, todavía hay un gran porcentaje a nivel nacional, de Perú específicamente, que utiliza los combustibles fósiles, ¿no? Y son los que generan el CO2. Producción de combustibles fósiles, la minería de carbón y extracción de petróleo y gas son las fuentes importantes de emisiones. Entonces, nosotros, justo hoy, hablando de esto, uno de los problemas, ¿no? Petroperú, ¿no? Hoy día está viendo una noticia en la que dice que ya UEFA está fiscalizando un derrame que ha habido de petróleo, ¿no? En la zona norte, en la Amazonía, en Amazonas creo que ha sido, ¿no? Ejemplo esto, ¿no? ¿A qué se debe? A la extracción que hay, ¿no? Ya deberíamos cambiar, ¿no? Deberíamos buscar otro tipo de no sé, de repente de combustible, ¿no? Para no poder generar, para no generar tanto efecto y no ser parte de la parte nociva que nos toca. Actividades de procesamiento de minerales, ¿no? La fundición y extracción de minerales también, ¿no? No sé cuántas plantas de fundición tenemos en el Perú, pero hasta ahora, hace unos días que tuve la oportunidad de viajar, pasaba por Loroy y vi que está funcionando, ¿no? Esta fundición. Y ustedes ven el humo ahí, cómo sale, cómo contribuye, ¿no? Cómo contamina, ¿no? Es increíble, ¿no? Ciudad color plata, pero no porque sea de plata, sino es una ciudad porque el cielo es plomo, ¿no? Emisiones de metano, las minas de carbón, ¿no? Las minas subterráneas, sobre todo, son las que liberan más metano por las zonas de ventilación. El tema de transporte, este tema no solamente podemos involucrar, no podemos responsabilizar solamente al tema minero, ¿no? El tema de transporte. Transporte de minerales y equipos mineros también contribuyen, ¿no? Pero también
el transporte que puede haber para llevar ese, ese mineral, ¿no? Bueno, para poder sacar el mineral, por ejemplo, la maquinaria que se utiliza, ¿no? La maquinaria que se utiliza eh, y quienes son parte de todo este sistema, ¿no? También hay que transportar, recordemos que también hay movilización, ¿no? De productos, de esas cosas también. Esto es, de alguna otra manera, también son los que contribuyen, pero bueno, más, el efecto está más en todo lo que son los camiones y los barcos, prácticamente. El impacto de la minería, entonces, en el clima, ese es otro de los puntos bastante importantes para analizar, ¿no? ¿Cómo impacta la minería en el clima? Cierto es que la emisión de los gases de efecto invernadero, pues ya lo hemos visto, no solamente se da desde lo que es la industria minera, también tenemos a la industria pues textil, ¿no? Em, qué sé yo, ¿no? La industria maderera también, ¿no? Podríamos decir de alguna otra manera, ¿no? Pero, o la misma industria energética, pero en realidad, pues una de de los impactos que se tiene sobre el clima con más precedente o con más potencia es el que tiene la minería, ¿no? Em, bueno, esto también, ¿no? El impacto también que tiene sobre el clima también puede ser, también de alguna otra manera, puede ser un impacto positivo, ¿ah? Ojo. ¿Por qué? Porque sobre este tipo de impactos que pueda tener la minería en el clima, ¿no? Pueden existir algunas prácticas sostenibles, ¿no? Por ejemplo, la implementación de tecnologías innovadoras, ¿no? Sirven eso mucho para poder reducir lo que es el impacto en la minería de cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, lo que es la electrificación, ¿no? La transición de los motores de combustión, ¿no? A electricidad pueden reducir significativamente, ¿no? Ese cambio deberíamos ver, bueno, esto en realidad pues se llama cambio de tecnología, pero finalmente pues cómo generarlo, ¿no? El tema de energías renovables va a ser discutido hasta que ya se haga de uso común, ¿no? El uso de la energía solar, la energía eólica, ¿no? Sirve mucho esto, ¿no? Esto nos va a servir bastante para poder reducir lo que es la dependencia de los combustibles fósiles. Una eficiencia energética, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética en los procesos mineros puede reducir, ¿no? ¿Cómo se puede reducir la eficiencia energética? ¿Cómo puede ser más eficiente energéticamente, ¿no? Primeramente, utilizando energías limpias, ¿no? Y en un segundo lugar, de repente, esto tiene que ver mucho con el concepto, quizás, de lo que es la economía circular. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, hay muchos subproductos, ¿no? Que utiliza la misma minera, ¿no? Que los puede reutilizar. Por ejemplo, en el tema de lo que es el consumo de agua, ¿no? El agua antes de que la norma sea tan exquisita como hoy en día lo es, ¿no? Antes de que existan entidades supervisoras de condiciones ambientales, ¿no? Todavía, pues, el uso del recurso agua era relativamente, pues, eh, no se le da la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque no se lo utiliza, podíamos, por ejemplo, los relaves, ¿no? Se soltaba el agua y no se reutilizaba. Hoy en día, por lo menos, ya hay ese criterio, ¿no? Lo vuelvo a decir, es porque ya se busca la excelencia, ¿no? Ya se busca lo que es la certificación. Y esta certificación se busca con ese enfoque, ¿no? Por ejemplo, el reuso del agua, ¿no? Hace poco me comentaban de una empresa minera, me decían, ¿no? Que ellos reutilizan el agua, ¿no? Y les preguntaba, ¿qué hacen con esa agua, no? Porque finalmente es un agua contaminada, la reutilizan, sobre todo para el uso de servicios, ¿no? La reutilizan de repente para regadío, claro. Habría que ver con qué consecuencias, ¿no? Porque muchas veces esa agua puede ser reutilizada para regadío, pero ¿regadío de qué? Habría que ver, porque no va a ser que sea contaminada. En fin. La captura y almacenamiento, lo que es el carbono, ¿no? La captura de carbono de las emisiones de GIE y su almacenamiento en subsuelo puede reducir el impacto ambiental. Este tema es interesante cuando se habla de lo que es la captura y almacenamiento de carbono, porque justo esto está en relación a los mecanismos red, ¿no? Estos mecanismos red, por ejemplo, se trata de un esquema de pagos, ¿no? Que promueve lo que es la reducción de emisiones derivadas de lo que sería la deforestación y la degradación de bosques, ¿no? Bueno, esto a través de lo que es un manejo forestal sostenible y de participación directa de las comunidades locales, ¿no? Esto también, esta forma de trabajo, ¿no? Como una estrategia que se tiene, también va a impulsar
lo que son los beneficios sociales, ¿no? Y estos beneficios sociales están, bueno, obviamente, como lo dice, ¿no? Su palabra, beneficios sociales que están a favor de lo que son y se contribuyen, ¿no? Con, de alguna manera, con una mejor forma de vida. El otro componente, el de la gestión sostenible del agua, ¿no? La minería puede reducir las emisiones de G optimizando el uso del agua, lo que les decía, ¿no? Sobre todo evitando lo que es la contaminación de las fuentes hídricas, ¿no? Una cosa compleja todavía que tendríamos que evaluarlo, porque todavía quedan muchas cuestiones antiguas, ¿no? En el pasado, en nuestro pasado de la historia, muchas empresas mineras todavía siguen continuando con ese ritmo, ¿no? De mesura de contaminación que hay, ¿no? Por ejemplo, heredado del pasado, ¿no? En fin, esta es una de las es una de las estrategias que se debe cumplir o buscar para poder reducir estas emisiones, ¿no? El tema de lo que es el reciclaje y la reutilización también tiene que ver mucho con el tema de lo que es la economía circular, que les decía, ¿no? En realidad, hasta antes se hablaban de 3 Rs, ¿no? Hoy hasta de 9 ya se buscan, ¿no? Los componentes, todas las Rs, todas las referencias que hay hoy para poder darle un mejor uso, una mejor, como les decía, ¿no? O sea, hay una evolución obviamente, ¿no? Dentro de estos marcos de comportamiento, ¿no? Yo creo que cada año que va pasando, ¿no? Cada consecuencia o cada situación que nos va conllevando es para esto, ¿no? Reciclaje y reutilización, por ejemplo, ¿no? Reciclar materiales, reutilizar equipos, etcétera, puede reducir, son efectos. Estrategias de mitigación en los impactos ambientales, ¿no? ¿Cuáles son, no? Desde el enfoque de repente social, ¿no? Sensibilización, la comunicación, el aprendizaje. Es una de las cuestiones bastante como piezas claves, esenciales para poder desarrollar ciertas estrategias de lo que sería mitigación frente a los impactos ambientales. Por ejemplo, apagar, reducir, desconectar, ¿no? Sobre todo esto, estos conceptos que ya lo tenemos nosotros como un chip que nos han puesto, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas, donde antes no se tenía este concepto como un precedente. Hoy en día ya se tiene esto, claro. Muévete mejor, muévete bien, ¿no? O sea, utiliza, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el impulso que nos dan, ¿no? Por ejemplo, ya si tú vas en bicicleta, ¿no? A una institución pública, tienes un día libre, ¿no? Supuestamente no se cumple, ¿no? No sé. No sé si en algunos lados se cumple. Por lo menos en mi institución no se cumple. Pero bueno, son formas de poder sensibilizarnos, ¿no? Ponernos dentro, ¿no? Reducir, por ejemplo, reducir lo que son los residuos, ¿no? Antes, pues, se utilizaba mucho el plástico. Hoy en día ya está prácticamente quedando eso desfasado, ¿no? El tecnoporte, esas cosas, ¿no? O sea, estamos reduciendo el consumismo en residuos, ¿no? Quizás, no sé si reutilizando, pero ya usando los componentes, ¿no? Más reciclado. El ahorro del agua, ¿no? Es un compromiso social que todos tenemos que tener, ¿no? Hay que consumir de forma mucho más responsable todos los recursos, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Bueno, otra de las formas es la compra local, ¿no? El respeto, todo lo que es el entorno, respeto al medio ambiente, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, hay que tratar de no... El tema de los incendios forestales es una de las condiciones, una de las situaciones, ¿no? En las cuales, pues, nuestro compromiso, nuestra ética personal no está todavía claro, ¿no? Sobre todo, bueno, eso lo vemos en el tema del costumbrismo, ¿no? Que hasta ahora seguimos em, justificando esos hechos, ¿no? Frente a lo que es el costumbre. Cultural, estoy hablando, cultural. Evitar los incendios, ahí está, ¿no? Y transmitir el mensaje, sensibilizar, ¿no? Informar, capacitar, formar, accionar, ¿no? Son parte de los conceptos que nosotros tenemos que tenerlo en claro. Volviendo nuevamente a los instrumentos, ¿no? Este Acuerdo de París, que es un instrumento bastante importante cuando se habla de temas de cambio climático, ¿no? ¿Para qué sirvió, no? ¿Qué es en realidad, no? Viene a ser esto, más que un instrumento, viene a ser una respuesta, viene a ser una motivación, viene a ser el pinchazo que podemos tener nosotros para poder desarrollar acciones que tengan que ver con nuestra forma y calidad de vida, con nuestros acuerdos, con nuestro modus operandi, ¿no? ¿Qué es el Acuerdo de París al 2015? ¿No? Es la respuesta internacional, una respuesta totalmente vinculante, ¿no? Y efectiva para poder reducir los riesgos e impactos, ¿no? Que haya podido tener el cambio climático, ¿no?
definitivamente, ¿no? Bueno, como somos sociedades en Estado de Derecho, somos sociedades de derecho, ¿no? Definitivamente, si no tenemos una reglamentación, si no tenemos instrumentos como lo que sería el Acuerdo de París, no funcionaríamos, ¿no? Yo no creo que nuestro precedente intuitivo, nuestra subjetividad funcione, ¿no? Yo creo que si no nos obligan a hacer el cumplimiento, pues no tendríamos. Por eso es que ya bajo esa percepción, pues aparecen acuerdos, bueno, a nivel internacional como este, ¿no? Eh, Este acuerdo de París establece los enfoques, ¿no? Un enfoque género, intergeneracional e interculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace bajo esa percepción? Hasta cuando se hablaba de lo que era la sostenibilidad, cuando hablábamos del concepto de sostenibilidad, tal vez no se había previsto que haya que hacer una inclusión un poco más amplia, ¿no? La sostenibilidad habla de los tres pilares, ¿no? Ambiental, económico y social. Habla el primer concepto de sostenibilidad, ¿no? El concepto primigenio en la sostenibilidad, pero un segundo concepto donde ya hay una proyección un poco más amplia, podríamos hablar de ese tema de lo que es la cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura, ya les decía en algún momento, la cultura es parte de ese pensamiento filosófico, ese movimiento que puede haber social, ¿no? Entonces, bajo ese criterio se impulsa lo que sería la sostenibilidad. La sostenibilidad, pues, ya nos lleva a buscar subconceptos, ¿no? Ya que está lo que es la adaptación, está lo que es la mitigación, y hace un momento le decía, está lo que sería la evolución, ¿no? O sea, ampliar, ¿no? Cada concepto va saliendo, ¿no? Como cuando se habla de sostenibilidad con tres componentes, ya no, se va al cuarto hasta un quinto, quizás, ¿no? Se habla de la paz. En este caso también de lo que sería, pues, esos enfoques que se podrían tener dentro de lo que es este tema de cambio climático, ¿no? Ya no sería adaptación, mitigación, sino evolución. Pero bueno, toquemos estos dos que son lo teórico y general que se conoce, ¿no? La adaptación está basada en 5 áreas prioritarias que establece el país, ¿no? Sobre todo para poder reducir los niveles de vulnerabilidad, ¿no? que enfrentan, ¿no? ¿Y para qué? Para aprovechar algunas oportunidades, ¿no? Desde el campo de la agricultura, ¿no? El campo forestal, el campo hídrico, el campo productivo, ¿no? En lo que es la pesca, la agricultura y el campo de salud, ¿no? En lo que es la mitigación, se busca que haya una reducción del efecto de gases invernaderos, ¿no? Que ya no es al 2030, ojo, ya es al 2050, en donde es un compromiso que hay a nivel internacional, los grupos, sobre todo en lo que es la cooperación técnica, en la cooperación internacional para que puedan apoyar. Se impulsa ahí lo que son la energía, lo que es los subsus, ¿no? Lo que es todo lo que es la producción forestal, la industria, sea la industria que fuere, ¿no? Extractiva, industria textil, no sé, etcétera, ¿no? El tema de lo que son los desechos, ¿no? Lo que son todo lo que generamos, ¿no? Todos los residuos sólidos. El tema de transporte, ¿no? Hay que buscar la forma, por ejemplo, una de las formas de reducción de lo que es el transporte podríamos estar hablando de lo que es el uso de bicicletas, ¿no? Qué sé yo, scooters, hasta caminar, ¿no? Quizás, ¿no? Reducir un poco de lo que es el uso del transporte. El tema de la agricultura, el tema de la agricultura es dejar de utilizar, ¿no? Una de las formas de mitigar, por ejemplo, en esto, es dejar de utilizar agroquímicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de la energía, ¿no? En esta misma línea, el tema de la energía cambia por energía limpia, ¿no? Ver todo lo que es la deforestación, menos uso, por ejemplo, el uso del papel, ¿no? Es una de las formas, ¿no? Dejar de usar papel, ¿no? El tema de la industria, bueno, la tecnología es moderna. Más o menos por ahí va la línea. En esa línea, pues lo que entenderlo, ¿no? Primeramente lo que es la mitigación. La adaptación lo tenemos claro, pero lo que es la mitigación, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba en ese Acuerdo de París? Reducir a 2 grados, ¿no? O máximo como 2 grados, ¿no? El calentamiento de la Tierra, ¿no? Entonces esto, cuál fue la situación? ¿Cómo nos lleva a esto, ¿no? Fue por el compromiso y las intervenciones humanas que había. El Acuerdo de París entonces plantea ese compromiso, ¿no? De mantener la temperatura a 2 grados.
Bueno, que claro, esa es la base, ¿no? La mitigación nos lleva a poder tener pues algunos instrumentos, ¿no? ¿Y cómo se mide la mitigación? Una acción en conjunto, acciones adoptadas entonces entre los actores estatales y no estatales que tienen por objeto reducir o remover los efectos de gases invernaderos que puedan contribuir al cumplimiento de las NDC y al crecimiento bajo de carbono a largo plazo, ¿no? Primeramente, cuentan con información cuantificable, los costos, beneficios del potencial de reducción de emisiones de costos asociados. Un segundo punto es generar beneficios más allá de la mitigación del cambio climático en los ámbitos social, económico, ambiental. Esto tiene que ver mucho con el tema de objetivos al desarrollo sostenible, porque son la sostenibilidad propiamente dicha. Y tienen la potencialidad de ser replicables y escalables. Miren, bueno, estas medidas de mitigación, una de ellas, la más importante, como hace un momento lo dije, es el tema de los mecanismos red, ¿no? Los mecanismos red, si bien es cierto, prevén todo lo que es la protección o todo lo que es el mejoramiento ambiental, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la protección de cuencas hidrográficas, ¿no? Aquí los mecanismos red buscan, que son estos los mecanismos de mitigación, la reducción de la vulnerabilidad de los fenómenos naturales, la preservación de los medios y modos de vida de las poblaciones que dependen de estos ecosistemas, ¿no? Estos compromisos de mitigación también están sujetos a los que son los compromisos sociales. Eso es muy importante. Por eso es que también dentro de este marco de la ley de cambio climático se habla mucho del componente humano, ¿no? Es decir, de la calidad y situación de vida que puedan tener las poblaciones. En el tema de compromisos red, en este escenario, ¿no? Político, ideológico, se puede decir de alguna manera que son parte de lo que sería, pues, o el instrumento que sería la base para poder desarrollar acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a ser, a quiénes se le va, por qué una mitigación, ¿no? Porque se quiere dar una pervivencia de repente a estos pueblos. Antes no se incluía la opinión. Por ejemplo, la participación ciudadana es bastante importante para poder establecer medidas, ¿no? De adecuamiento, medidas evolutivas, medidas de mitigación, si les puedo llamarlo así, ¿no? Bueno, el RED en el contexto nacional actual dice así, ¿no? La 14ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se realiza, bueno, en Polonia. El Perú expresó su voluntad de conservar 54 millones de hectáreas de bosques y revertir el proceso de tala y quema para reducir sustancialmente la deforestación, ¿no? Esto a manera de qué? De contribución de los esfuerzos globales de lo que es la mitigación, ¿no? Entonces, bajo este criterio, bajo este concepto, ¿no? De lo que es la mitigación, pues el Perú, como un acuerdo dentro de lo que son nuestros cumplimientos como metas, tenemos lo que es reducir lo que es la deforestación, ¿no? Uno de los problemas que tenemos para poder enfrentar esto es, pues, en nuestro caso Perú, es el tema de lo que es la minería ilegal, ¿no? Como sabrán ustedes, es uno de los actores principales que contribuye a lo que es la deforestación, ¿no? Son ellos. Entonces, frente a esto, pues es que cómo trabajar las acciones, ¿no? Y una de las medidas de mitigación sería esa, ¿no? La que les decía hace un momento, cuando les comentaba la extracción del oro sin el uso del mercurio, una forma limpia, de alguna manera, para poder adecuarse. El Ministerio de Ambiente, ¿no? Bajo ese criterio, utiliza algunos instrumentos. Un instrumento interesante que tiene el Ministerio de Ambiente para poder esto es la plataforma de monitoreo que tiene, ¿no? De medidas de mitigación. Ustedes ingresan al Ministerio de Ambiente, ¿no? Dentro de su plataforma, bueno, ya que es el ente rector, vamos a decirlo así de alguna otra manera, tiene esto, ¿no? Por ejemplo, entran aquí, pueden encontrar, acá te hablan, te hacen referencia a lo que es la información sobre todo el tema de carbono, lo que hemos visto, ¿no? Un registro de medidas de mitigación y la medición de lo que es la huella de carbono Perú, ¿no? Esto de la huella, específicamente la huella, no es importante tenerlo en cuenta porque es un instrumento, es una herramienta en realidad, ¿no? Eh,
que utilizan pues bueno, la institución pública en este caso, ¿no? Organizaciones públicas y privadas para medir y reducir sus emisiones de GIE, promoviendo la eficiencia y competitividad, ¿no? Y esto está basado pues en en lo que se busca, ¿no? Dentro de sus planes de responsabilidad social, dentro del plan de desarrollo sostenible que tienen las empresas, pues calza muy bien esto, porque eh, la medición del efecto que puedan tener como empresa los va a marcar dentro de lo que es la excelencia, ¿no? Por ejemplo, el ISO 14064, voy a ampliarlo esto para que puedan verlo, ¿no? El ISO 14064 es el que mide las emisiones de efectos de gases invernadero, ¿no? En las organizaciones. Es compatible con la norma técnica 14064. El reconocimiento brinda un sistema de reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones por gestionar sus emisiones, con lo que se busca la certificación. El reporte de organizaciones, hay un reporte, ¿no? Que genera a nivel organizacional y agregado a los sectores indicando la intensidad de carbono que puedan tener, ¿no? Y sobre todo el tema de imagen, ¿no? Hay muchas empresas que tienen o que buscan llegar a esta forma de vida, ¿no? Vamos a decirlo así, forma de vida, ¿no? Adecuarse, mejor dicho. Las estrategias de mitigación, ¿no? Por ejemplo, en estas estrategias, estas acciones, ¿cómo se deben de cumplir? Son acciones para que sirvan para poder reducir y para poder eliminar los riesgos, eh, riesgos que son relacionados con el tema de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se habla de gestión de proyectos, pero proyectos sostenibles, ¿no? Ya no se habla de proyectos de desarrollo, sino proyectos sostenibles, ¿no? Y una de las formas de buscar o de tener un instrumento, ¿no? Una estrategia de mitigación es eso, ¿no? Buscar que tu proyecto sea sostenible. Por ejemplo, un ejemplo de proyecto sostenible hoy en día dentro de lo que es el componente minero, ¿no? Es ese, ¿no? El uso del agua, el adecuamiento del agua. Hay muchas empresas que contribuyen, por ejemplo, al uso del agua para lo que sea el regadío, cuando se habla de poblaciones que están dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las formas. De alguna manera, esto contribuye, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Sobre todo es minimizar los impactos negativos que había, ¿no? Ya sea por influencia o no, ¿no? Entonces esas medidas de mitigación tienen que ser planteadas pues desde una base clara, ¿no? Por ejemplo, medidas de mitigación como cuáles: energías renovables, ¿no? Hay que hacer mayor uso de lo que es la energía solar, la energía eléctrica, hidroeléctrica, eólica, la geotérmica y la biomasa. Aunque todavía en esto tenemos todavía muchos años por ponernos en práctica, todavía no, es una de las medidas que se debería cumplir, ¿no? No sé si la proyección del tema del reglamento de cambio climático nos ponga una fecha, ¿no? Aunque hoy, como lo hemos visto, ya se ha prolongado al 2050. Antes lo teníamos bajo ese enfoque, el desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Pero hoy tenemos que llegar un poco más, no nos alcanza. El tema de transporte, ya a raíz de que hay los convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, la entrada, desde la entrada de China acá al Perú con el tema del puerto de Chancay, ¿no? Por ejemplo, acá va a mejorar de alguna manera, va a incrementarse, que haya mucho más uso de vehículos eléctricos, ¿no? Pero todavía esto es un tema logístico, ¿no? Recordemos que si bien cierto, una medida de mitigación es cambiar un vehículo de energía fósil, ¿no? Como el petróleo, como el gas, a un vehículo eléctrico, ¿no? Es todo un tema logístico. ¿Por qué? Porque lo primero que habría que hacer es poner las plantas, ¿no? Que van a ser las que van a dar el combustible, ¿no? No tenemos grifos eléctricos, ¿no? No, nadie va a estar, va a ser complicado que el enchufe de tu casa esté recargando tu vehículo, ¿no? Complicado. ¿No? Entonces esto, por ejemplo, ¿no? Si es una medida de mitigación, tiene que ser una medida de mitigación a corto plazo. No podemos esperar a que sea mediano ni a largo plazo. Tiene que ser impulsado, ¿no? Por el gobierno, obviamente, ¿no? Y si no es por el gobierno, por la sociedad, pues, por las empresas particulares, ¿no? Podría ser. ¿No? Ya, de alguna manera, esta forma de mitigación, este compromiso que hay dentro de lo que es planes de gobernabilidad, yo creo que ya con algunos vehículos de transporte público, ¿no? Por ejemplo, el impulso también por otro lado del uso de bicicletas, ¿no? O el uso de scooter, no lo sé, ¿no? De algún otro vehículo.
El tema de eficiencia energética, ¿no? ¿Quién no, no? ¿Quién? Yo creo que hoy en día ya la gente es poco más consciente, ¿no? La gente ya está un poco más preparada para ello, ¿no? Y ya usa, pues, por lo menos bombillas LED, ¿no? Ya puedes dejar tu luz prendida toda la noche. Antes la dejabas la luz prendida, pues sí, consumían, ¿no? Consumían mucha más energía que cualquiera, ¿no? Hoy en día, hasta miren, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Cuando se habla de este tipo de eficiencia energética, ustedes lo podrán comprobar cuando hagan la compra de un electrodoméstico y vean que ya el tema de certificación lo pone claro, ¿no? Cuando vean pues esa plaquita con medidas, ¿no? Donde te marca y te dice, ¿no? Cuánto de consumo tiene el electrodoméstico. De alguna manera, esto está priorizado, está dentro del componente de los acuerdos que son estos para mitigar, ¿no? Eso es para entender la medida de mitigación que hoy en día se tienen. Eh, la agricultura sostenible, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura como el uso de fertilizantes y manejo de residuos, ¿no? Hay algunas empresas como todas, las que son grandes, ¿no? Que buscan lo que es la certificación, pero que ya están utilizando ya no se habla de una agricultura ecológica, ¿no? Que es un término bastante antiguo. Hoy ya se habla de un término de agricultura sostenible. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Nos preguntamos eso. ¿Cuál es esa medida de mitigación cuando se habla de agricultura sostenible frente a lo que era una agricultura ecológica? Agricultura ecológica se refería a esos productos producidos, ¿no? Sin el uso de los agroquímicos, ¿no? O sin el uso de fertilizantes, pues, que hayan sido, que sean compuestos, pues, por laboratorio. Mientras que la agricultura sostenible habla no solamente del uso de fertilizantes naturales, como el manejo de residuos, ¿no? Que tiene, es decir, prácticamente la agricultura sostenible es una economía circular, ¿no? Porque reutiliza. Por ejemplo, hace poco, pues, tuve la oportunidad de conversar con una gente que trabajaba en una agroindustria, ¿no? Y yo les preguntaba sobre sus residuos sólidos, ¿no? Veíamos el tema de manejo de sus residuos sólidos, qué es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, eso lo utilizan como compost, ¿no? El tallo de la planta, ¿no? Ellos solamente utilizan el fruto, ¿no? Lo cortan y todo eso, ¿no? Lo envasan y todo eso, qué sé yo. Mientras que el tallo, ¿qué es lo que hacen, no? Lo reutilizan, lo usan como abono, ¿no? Lo hacen como un compost y le sirve el mismo abono para la planta, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Eso es agricultura sostenible, ¿no? Esto también contribuye a que haya mucha reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Como lo ven. En el caso de los bosques y la agricultura, ¿no? Las plantaciones de árboles, la restauración de ecosistemas y prácticas agrícolas que aumentan la capacidad de almacenamiento de carbono, ¿no? Aquí es donde les decía yo que hay mucho impulso, sobre todo con el tema de lo que es los proyectos RET estos, ¿no? Bueno, no muchas veces hay que diferenciar, ¿no? Los bosques de la agricultura. Muchas veces el cambio de uso de tierras afecta a los bosques, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, hay muchas tierras, sobre todo altoandinas en el Perú, somos un país pues altoandino, donde hay mucha deforestación, pero no por obra y gracia del hombre, ojo, sino porque los terrenos también naturalmente son así, ¿no? Entonces ahí es donde se podría de alguna otra manera contribuir, por ejemplo, hubo un proyecto hace muchos años que se llamó Sierra Verde, ¿no? En una zona de más de 4.300 metros de altura donde hacía frío, ¿no? El clima, estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Cuando todavía el clima era distinto al de hoy, ¿no? Se planteó un proyecto, Sierra Verde, para sembrar una buena cantidad de árboles, ¿no? De alguna otra manera esto ha servido, es una bonita manera de mitigación y sustentable, ojo, porque sirvió no solamente para contribuir a que haya un mejor microclima en la zona, sino también de alguna manera contribuyó para que haya una nueva forma de hábitat, ¿no? Por ejemplo, hay una nueva fauna, ¿no? Hay una producción de hongos, porque son pinos los que han sembrado, hay más agua en esa zona, ¿no? Y ahora es zona agrícola, ¿no? Esto de alguna manera fue una manera preventiva, ¿no? Bajo una cierta situación, pero ¿para qué sirve? O sirvió para mitigar de alguna manera y controlar, frenar de repente una situación, ¿no? Eso podría ser una alternativa. En los cambios en el comportamiento, ¿no? Eh, Esta es una forma de adecuarse a una nueva forma de vida, ¿no? Sí, pues hasta hace unos años, por ejemplo, ¿no? La gente regularmente, por ejemplo, ¿cómo medíamos nosotros nuestra huella ecológica, ¿no? Nuestra forma de contaminar el ambiente, ¿no? A mucha gente, sobre todo un fumador. Un fumador, por ejemplo, tenía una huella ecológica más grande que el que no fumaba, ¿no? ¿No?
De alguna otra manera, estos cambios de comportamiento han cambiado. Se ha prohibido, por ejemplo, fumar en lugares públicos. Se ha prohibido, antes decían que fuman hasta en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Y esto también, pues, conlleva nuestra forma de vida, ¿no? Y en la cuestión de consumo, por ejemplo, la reducción del consumo de carne, ¿no? Podría ser alguna alternativa también, ¿no? Como una forma de mitigación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás, bueno, tampoco no podemos dejar de consumirlo porque también se van a proliferar demasiado las vacas, ¿no? Cambio de una dieta, ¿no? La reducción del consumo del plástico, eso es importante. El plástico, sobre todo, ya no deberíamos utilizar mucho plástico. Hoy hemos vuelto nuevamente al uso, estamos utilizando metales, ¿no? Hasta los celulares, yo me acuerdo que los celulares antiguamente eran todos plásticos, hoy en día ya tienen componentes metálicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y el uso de los productos locales. Entonces, las medidas que se puedan tener o que se puedan adquirir, ¿no? Para tener un sistema de mitigación adecuado, ¿no? Deben ser compuestos, ¿no? Por todas las situaciones reales en las que se tienen, ¿no? Por ejemplo, los beneficios de la medida de mitigación, ¿cuáles serían, ¿no? Obviamente, calidad de vida, ¿no? ¿Y cómo se enfrenta esa calidad de vida? ¿O cuál es la calidad de vida que se busca? La reducción de la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo en la atmósfera. Una mejor calidad de aire, ¿no? Mucho más adecuado, no habría tanta contaminación y todo eso, ¿no? No estaríamos con el tema del calor frecuente, no son bochornos, ¿ah? En realidad es el cambio climático, ¿no? Eh, ¿Qué acciones debemos hacer? ¿Cómo debemos comprometernos con ello? Para ayudar a mitigar lo que es el cambio climático y sus efectos, entonces lo primero que habría que hacer es mejorar la calidad de aire, ¿no? La reducción de la contaminación por emisiones de vehículos y otras fuentes, ¿no? Hay que ser un poco más comprometido. Ya parte de todo esto, pues, por eso las empresas, como las empresas mineras, se comprometen en esto, ¿no? Ya tratan, yo sé, vamos a ver que de aquí a unos años quizás ya no usen, ¿no? Combustible como lo usan hoy, ¿no? De repente sean vehículos energéticos, ¿no? Solares, qué sé yo, ¿no? Vamos a ver. Esto nos va a traer beneficios económicos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de tecnologías limpias, la promoción de prácticas sostenibles pueden generar nuevas oportunidades de negocio y una mayor seguridad energética, ¿no? Entonces, el uso de las energías renovables, ¿no? Puede reducir la dependencia de combustibles fósiles. Mejora la salud pública, la reducción de la contaminación del aire también puede ayudar a lo que es la mejora en la salud. Una mejor calidad de aire, mejores pulmones, ¿no? Mejores condiciones, hay que esperarlos. Bueno, me- no sé qué me pasó, acá me faltan diapositivas, me falta todavía los casos emblemáticos. ¿Me permiten un ratito? Creo que me equivoqué de diapositiva. Sí, doctor, no hay problema. Y los nuevos participantes que están Bueno, ingresando. no sé, solamente me faltaría poner algunos casos emblemáticos, que no cambié de máquina, me perdonarán porque estuve saliendo del trabajo. Lo que quisiera de repente en estos cortos minutos, si hay alguna pregunta para poder dialogar, la vez pasada no pudimos, de repente podemos terminar con alguna pregunta. Sí, doctor, por favor, el área de sistema, déjame de compartir, doctor. Excelente, muchas gracias. Entonces, en estos momentos, por favor, una pregunta, tengan en cuenta que tienen que tener activo su cámara y debidamente sentados. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Doctor, presumo que todo claro. Doctor Camilo, usted que se... Ahí está el doctor Camilo. ¿Cómo está, doctor Camilo? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, gracias, doctor Werner. Buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, doctor, un gusto de escucharlo. Me he incorporado a la mitad de la clase. Te disculpe del caso. Estaba en ruta justamente acá en Las Bambas, estoy en Chalhuahuacho. Un saludo a la distancia, doctor. Doctor, teniendo en cuenta esa experiencia que usted tiene, y también los años no pasan en vano, yo fui, cuando era estudiante, conocí de la primera sentencia del juzgado de tierras en contra de la Sauder, justamente por el tema de la contaminación ambiental. Se entiende que existen, como usted ha señalado, altas normas de control, ¿no? Y de supervisión también, y los estándares
en este sentido han aumentado. Y si esto es así, hasta cierta parte, en Cerro Verde, en Hilo, Sauder, Perú, tiene que ver Tacna, Moquegua, sin perjuicio de algunos accidentes, entre comillas, que han ocurrido. ¿Cómo ha sido, doctor, acá en el caso de las Bambas? Ocurren estos reiterados temas de contaminación, afectación, incluso de construcción, por ejemplo, en el caso de las redes de las plantas de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa es distante. Imagínense una que reviente estas tuberías que están dentro, las han construido, doctor, dentro o al costadito de la entrada principal. ¿A qué se debe, doctor? ¿O quién controla en todo caso? ¿O quién supervisa? ¿De quién depende el control y que se regule, que no se cometan estas infracciones? Gracias, doctor, por su respuesta. Gracias, Camilo. Bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Hasta hace unos años, cuando no existían todavía organismos fiscalizadores como la UEFA hoy en día, ¿no? Eh, podía pasar estas cosas desapercibidas. Hoy, ¿a quién corresponde esto y a quién correspondería? Sería la UEFA, ¿no? Hace un momento, cuando no sé si me escuchó cuando comenzamos, yo decía, hoy día había una noticia en la cual la UEFA ha ido a supervisar, curiosamente, no sé cómo habrá llegado a supervisar eso, ¿no? El derrame de petróleo que ha habido en una zona de Amazonas hoy en día. Entonces, quien le corresponde eso tendría que ser la UEFA, ¿no? La UEFA es el ente supervisor, es el encargado de ver esa situación, ¿no? Sobre todo cuando hay delitos ambientales. Y ni qué decir, ¿no? Cuando se hacen denuncias, ¿a dónde se recurre? Al FEMA. ¿No? A las fiscalías de esas medioambientales, pero en realidad, pues uno de nuestros límites en temas ambientales es el tema logístico. Por eso es que hoy en día todavía tenemos mucha contaminación a causa de las mineras, ¿no? Tenemos mucha deforestación, no hay cómo controlar eso, no hay cómo mitigar eso, ¿no? Y una de las formas, pues es poniéndose en sintonía con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Extraer el oro sin uso del mercurio. Entonces el Estado, ¿no? Tiene el compromiso y tiene las ganas de hacerlo, ¿no? Pero muchas veces tenemos la limitación logística para ello. Así es. Gracias.